Aleluya. Entonces, hermano, dígale: tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, pues solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Dígale fuerte: tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Aleluya. Gloria a Dios, porque su mano poderosa es la que nos sostiene, hermanos. Él es el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Aleluya. Aleluya, goces, hermano, porque Cristo vive, porque Él es el poderoso. Él es el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. Tu voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. Tu voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Porque es el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Oh, si de
noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría del corazón. Como que va con la flauta el monte de Jehová, celebraremos su poder, porque es el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Oh, sí, los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos hablará, porque es el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Aleluya, porque dice la palabra de Dios, hermano, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, eso lo dice la Biblia. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. 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 Tú eres fe como un grano de mostaza, eso lo dice la Biblia. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. 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 Esta noche nos vamos a usar con Jesús el Nazareno. Esta noche nos vamos a usar con Jesús el Nazareno. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Sí, sí, nos vamos a usar. 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 Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. 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 Por la sombra de Pedro sanaban los enfermos. Por la sombra de Pedro sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno. El espíritu del Nazareno, Nazareno, Nazareno. El espíritu del Nazareno. Tú lo tienes, yo lo tengo. El espíritu del Nazareno. Tú lo tienes, yo lo tengo. El espíritu del Nazareno. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Dirías a esa montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. 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 Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar.
Aleluya, gócese, hermano. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre. Para cantar, para danzar, para gozar. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. He vencido al enemigo con la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. He vencido al enemigo con la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. Libre, libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. He vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Y le he vencido al enemigo con la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Última vez he vencido al enemigo con la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios porque nos hizo libres, hermanos. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dígale fuerte: muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llenas mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí.
Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Aleluya, muévete en nosotros, Señor. Aquí estamos adorándote, Señor, porque tú eres grande y maravilloso, porque podemos sentir tu presencia en este lugar, porque sabemos que tu unción está con nosotros, está con tu pueblo, Señor, porque tú nos amas y tú nos capacitas, Señor, para seguir adelante. Aleluya. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida
vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Aleluya, porque cuando Cristo llega a nuestra vida, hermanos, hay una dígale fuerte: eres digno de abrir los sellos, Señor. Eres digno de abrir los sellos, Señor, porque fuiste inmolado y tu sangre me ha salvado, porque fuiste inmolado y tu sangre me ha salvado. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Eres digno de abrir los sellos, Señor. Eres digno de abrir los sellos, Señor, porque fuiste inmolado y tu sangre me ha salvado, porque fuiste inmolado con tu poder, me has perdonado. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recibe
adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Es un río de alabanza, es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo, recíbelo, recíbelo. Aleluya, gloria a Dios. Dios es bueno, hermano, dele gloria a Dios, porque Él vive, aleluya. La gloria. Oremos al Padre. Padre bueno, en esta casi tarde, Señor, ya entramos ante tu presencia, Señor, a escuchar tu mensaje. Gracias porque nos diste la dicha, Señor, el gozo de alabarte, Señor, y de al mismo tiempo sentir tu presencia, Señor. Mientras nosotros te alabamos, te cantamos, Señor, tú te viertes sobre todo aquel que invoca tu nombre de verdad, de corazón sincero, y agradecemos, Señor, esa presencia, Señor, inigualable. Ahora te pedimos, Señor, que sea tu palabra la que se exponga con total verdad y firmeza, Padre. Y que tu palabra, dígale al Señor, penetre a profundidad en mi interior, Señor. Dame un corazón entendido. Danos un corazón, Señor, deseable de tu palabra, Señor, que desee el consejo de tu palabra. Danos, Señor, esos pensamientos que vienen de lo alto, Señor. Quita todo pensamiento que perturbe la estancia de yo estar aquí, Señor, escuchando tu palabra. Y que sea solamente tú, Señor, hablando a través de ella, porque solo tú mereces toda la gloria, toda la honra, ahora y siempre. En el nombre de Cristo te lo pedimos con acción de gracias. Amén y amén. Ahorita mi hermana Mari, hermanos, cuando estaba dando la acción de gracias por medio de ese hermoso cántico, yo podía como que ligar la alabanza de la hermana, no sé si, bueno, la alabanza que entonó la hermana para Dios, el clamor por medio de la alabanza, donde dice: te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad, ¿verdad? Y dio un versículo que quizás es muy conocido, pero muy poco practicado. Segundo de los Crónicas 7:14, donde Dios promete sanar nuestra tierra, derramar sus bendiciones, pero ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, humillarnos y clamar al Señor con todo nuestro corazón, ¿cierto? Cuando hacemos esto, Dios se mueve de una forma especial sobre todo aquel que invoca su nombre. Hoy vamos a estar hablando un poco de Habacuc. ¿Cuántos conocen el profeta Habacuc? Este profeta, hermanos, vivió en los tiempos del reino del sur. No sé si a quién les gusta estudiar los reinos, ¿verdad? Del sur, del norte de Israel. A mí sí, hermanos, se me hace tan interesante porque hubo reyes que hicieron lo bueno,
delante del Señor y reyes muy malvados. Y este profeta Habacuc vivió dentro de unos de los reinados malvados que llevaron al pueblo a la decadencia espiritual, a la idolatría, a la decadencia económica, a una devastación en general, hermanos. Y este reinado estaba a cargo de Joacim, el rey Joacim, en el reino del sur de Israel. Abra su Biblia en Habacuc. Este rey Joacim llevó al pueblo de Dios a una idolatría, a renunciar a la fidelidad de Dios y a vivir en escasez. Habacuc capítulo 3. Cuando nosotros leemos estos versículos que ahorita les voy a decir, nosotros los leemos una y otra vez y los hemos escuchado y los hemos entendido de alguna o de otra manera, pero la realidad que vivía el profeta Habacuc era una realidad muy triste, hermanos. Estaban en un reinado que no le agradaba a Dios, bajo un rey que era un rey pagano, aún siendo dentro de Israel, era un rey que se volvió a la idolatría y llevó a todo el pueblo de Dios a la idolatría y a la pobreza. Capítulo 3, versículo 17, ¿estamos ahí? ¿Lo leemos todos juntos? Este es un clamor de Habacuc. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué más dice? Gracias. Qué bonitos pasajes leemos aquí, ¿verdad? Pero la realidad, si usted lee desde el primer capítulo, el profeta comienza con preguntas hacia Dios. Y lucha el profeta con estas preguntas difíciles porque no logra entender la situación la cual está viviendo o está enfrentando. Y yo no sé si alguna vez usted le ha hecho preguntas difíciles al Señor, hermanos, porque no entendemos la situación en la cual estamos viviendo o en la cual estamos atravesando nosotros o nuestra familia. Y el profeta le hace estas preguntas al Señor a lo largo de estos capítulos. Dice, ¿por qué permites? Estoy resumiendo, hermanos. ¿Por qué permites la injusticia? Le decía el Señor. ¿Por qué los malos prosperan? ¿Dónde está la justicia divina? ¿Usted alguna vez se ha ido en el rubro de estas preguntas, hermanos? Porque a veces nosotros estamos pasando un poco de escasez, pero vemos que aquellos que no buscan a Dios prosperan, están en abundancia, pero la palabra de Dios nos dice que no tengamos envidia de ellos, porque ellos tienen su recompensa y nosotros la nuestra, ¿cierto? Y el profeta, al ver la condición de todo el pueblo, hermanos, que vivía en una decadencia espiritual, vuelvo a repetirlo, que el reinado de Joacim lo llevó a una escasez tremenda, hermanos, a una crisis general económica. Le decía al Señor, aún en medio de ese pueblo que vivía una violencia tremenda, hermanos, hoy vivimos violencia, hermanos. Hoy estamos viviendo una violencia tremenda. Y este profeta, hermanos, le hacía estas preguntas al Señor y le decía, Señor, ¿por qué permites la injusticia? ¿Por qué prosperan estas personas malvadas? ¿Dónde está esa justicia divina? Pero Habacuc, si usted lo lee desde el capítulo 1 en adelante, pasó de la duda a la fe, hermanos, y de la angustia a la confianza en Dios. Y es que debemos de entrar en una realidad aún en medio de la crisis. Y esta realidad en la cual entró Habacuc se encuentra en el versículo 17, hermanos. Habacuc, cuando estaba en esta crisis de la nación, en el reinado del sur,
entraba en esta realidad y decía, la higuera no está floreciendo. ¿Qué representa la higuera? La abundancia. En las vides no hay frutos. La vid no tiene ese producto. ¿Qué da la vid? No me va a decir que manzanas, hermanos, ¿verdad? Uvas. ¿Y qué se produce con las uvas? ¿Qué producían en aquel tiempo con las uvas? ¿Y qué representa el vino? El gozo y abundancia. Para ellos el vino representaba alegría, hermanos, gozo. Y el profeta está diciendo, no está la higuera produciendo sus frutos, la vid no tiene esos frutos abundantes. Dice, el olivo prácticamente no está. El olivo, ¿qué hacían con el olivo, hermanos? El aceite, hermanos. ¿Y para qué se usa el aceite? Para ungir y naturalmente para cocinar y para alumbrarse en aquel entonces, hermanos, ¿cierto? No estaba esto. El campo no daba cosechas, hermanos. El profeta está centrando su realidad y decía, no están estas cosas. No hay cosechas, no hay sustento, no hay pan, no hay ovejas ni vacas. La economía está por los suelos. Y este es un retrato de sequía, de crisis económica, de tristeza, de desesperanza y prácticamente, por así decirlo, de muerte, hermanos. Y así también nosotros enfrentamos, hermanos, esos momentos donde parece que nos falta todo. Yo no sé usted, pero yo los he enfrentado, ¿sí? Donde parece que nos falta todo, hermanos, la salud, el trabajo, la paz familiar. Vemos escasez por aquí, vemos que no hay estabilidad, problemas. El gas se termina, llegan los recibos de la luz, que a veces llegan muy grandes las tarifas. Y vemos estas preguntas de Habacuc, pero Habacuc se centra en el versículo 17 en la realidad, como que hace un resumen de lo que está sucediendo en la nación en ese entonces, bajo el reinado de Joacim. Y en qué crisis está el pueblo y él mismo ahí presente. Y esto me recuerda, hermanos, a varios personajes bíblicos que también enfrentaron crisis, hermanos. Como José en Egipto. ¿Cuántos conocen la historia de José el soñador? ¿Verdad? En el capítulo 41 José está interpretando el sueño, hermanos. El sueño del faraón, donde le dice que iban a venir tiempos de abundancia, pero que también iba a haber tiempos de escasez. Y aún en medio de esa crisis que sucedió en Egipto en aquel entonces, Dios tenía un plan, hermanos. Y era preservar a su pueblo, hermanos. Cuando estamos pasando por situaciones que no entendemos y somos hijos de Dios, vuelvo a recalcar, somos hijos de Dios, Dios tiene un plan detrás de cada crisis. Dios tiene un propósito detrás de cada crisis, hermanos. Detrás de la escasez de Egipto, Dios ya tenía preparada esa reserva para que el pueblo no muriera. Porque ya también había preparado por medio de José la abundancia. Es un ejemplo que estoy dando. Otro ejemplo, hermanos, es con el profeta Elías, hermanos, que estaba también bajo el reinado de Acab. Si mal no recuerdo, si estoy mal me corrigen. En el primer libro de los Reyes, capítulo 17, vemos cómo el Señor por medio de Elías dicta o proclama, hermanos, una sequía otra vez sobre aquel pueblo que estaba bajo idolatría tremenda, hermanos. Porque a Dios no le agrada, hermanos, la idolatría. Y no me refiero simplemente a una imagen. Idolatría es todo lo que tú pones por encima de Dios. Aún siendo tu propia familia, si lo pones por encima de Dios, eso es idolatría. Y cuando hay idolatría, hermanos, hay juicio de parte de Dios sobre todo aquel que conoce al Señor, hermanos. Y cuando estaba Elías dictando esta sentencia, prácticamente le decía al rey, le decía, no va a haber lluvia, no va a haber ni rocío sobre la tierra por varios años.
Y Elías tenía que vivir en aquel momento de la crisis, tenía que centrar la realidad de la crisis que iba a pasar. Pero aún en medio de la crisis, Dios sustentó a Elías, hermanos, y le dijo: te vas a ir a aquel arroyo y vas a beber del arroyo, y yo te voy a llevar pan y carne por la mañana y pan y carne por la noche. ¿Y cuál era el medio de transporte? El cuervo. ¿A qué voy con todo esto, hermanos? Que cuando nosotros estemos atravesando una crisis, no tenemos que desesperarnos. Sea cual sea la crisis, sea que te vaya mal en el trabajo, que te vaya mal en tu matrimonio, que te esté yendo mal en la escuela, en la salud, en la economía, con la familia, no te desesperes. Tranquilízate y analiza la crisis en la cual estás pasando. Y haz un resumen, por así decirlo, de esa crisis en la cual estás viviendo y entrégasela al Señor. Porque detrás de cada crisis Dios siempre obra a favor de los suyos. Como lo dice en Romanos, hermanos, a los hijos de Dios, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Y qué significa la palabra todo? Todas las cosas, hermanos, en todas las áreas. Y aquí hay una enseñanza, hermanos, en lo que les estoy narrando y en el versículo 17 de Habacuc, capítulo 3. Las crisis sí existen. Dígale a su hermano que tiene ya a un lado: las crisis sí existen. Sirve que lo mueve y lo despierta. Las crisis sí son reales. Pero déjeme decirle una verdad central en la palabra de Dios. Pero el que tiene la última palabra siempre es Dios. Siempre. Y en la realidad de cada crisis, hermanos, cuando ya nosotros hagamos ese resumen de la crisis que estamos enfrentando, tenemos que tomar decisiones. Pero como hijos de Dios, decisiones de fe. No cualquier decisión, decisión de fe. En el versículo 18 de Habacuc, capítulo 3, ¿alguien me lo lee, por favor? Fíjese bien, aquí en el 17 el profeta estaba diciendo la necesidad que había en la nación, que no había sustento, había escasez, no tenía ni esperanza de vida, pero en el 18 dice: con todo, yo me alegraré en Jehová. Él tomó la decisión, aún en medio de la crisis más difícil que estaba enfrentando, ¿de qué? De alegrarse en Jehová. Hermanos, yo les voy a hacer una pregunta. Cuando no tenemos, no sé si usted ha pasado por esto, pero cuando no hay sustento en la casa, ¿qué actitud tomamos? ¿Nos deprimimos? ¿Renegamos o tomamos la decisión de dar ese paso de fe y decir: Dios proveerá? Porque esa es una decisión que tú tienes que tomar. De dar ese paso de fe, es una decisión de fe, o hundirte en la tristeza y en la depresión. Y cada decisión que tú tomes va a traer hacia tu vida una consecuencia, sea de bendición o para mal. En la peor crisis que tú estés enfrentando en cualquier área de tu vida, hermanos, toma decisiones de fe. ¿Qué es la fe? La fe es creer lo que aún tus ojos naturales no pueden ver. Es tener la seguridad que aunque tú no lo puedas ver, Dios ya se proveyó. Él ya suplió esa necesidad. Hermanos, yo lo tengo tan comprobado en muchas áreas, hermanos. Porque dice la Escritura: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová. ¿A quiénes? A los quebrantados de corazón, a todos los que le invocan de verdad, hermanos. Dios nunca rechaza a aquellos que le buscan. Dios nunca ignora las palabras de aquel que clama, mas Dios siempre obra en el tiempo exacto. Si nos remontamos nos adelantamos a Job, hermanos, ¿qué pasó con Job? Job perdió todo, hermanos. Dios lo metió, hermanos, en una zarandeada porque Dios lo permitió. Él perdió todo, hermanos, perdió su familia, hermanos.
Job perdió sus hijos, lo que más amaba. Perdió la economía, Job perdió las riquezas. Y aún por si fuera poco, la esposa, quien debe de ser la ayuda idónea, ¿verdad? Le dice, maldice a tu Dios y muere. En esa crisis, hermanos, tremenda que estaba viviendo Job, Job tuvo que tomar una decisión. Y esa decisión que dio Job fue una decisión de fe. En el capítulo 1 del versículo 20 al 21, Job dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y cuán difícil es proclamar estas palabras cuando todo va mal, hermanos. Yo cuando leo estos ejemplos de la Biblia, yo puedo decir, esos son niveles, hermanos. Niveles que se obtienen en oración y en confianza en Dios. En leer esta palabra de vida. A muchos dicen, pero ¿de qué me sirve leer? Te sirve de mucho porque es alimento. Los niños en la escuelita bíblica se estuvieron aprendiendo durante la semana un versículo muy importante. Salmo 119, 105, ¿usted se lo sabe? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Necesitamos esta lámpara, hermanos, que nos alumbre, nos prevenga de los peligros ocultos, hermanos. Dios es bueno y en medio de las crisis Dios quiere bendecirte. ¿Por qué permite Dios esas crisis? Porque así como en la escuela natural, hermanos, hay exámenes para ver qué tanto tú aprendiste. ¿Cuántos están estudiando? Bueno, ¿cuántos estudiamos? Todos en alguna ocasión estamos en etapa de escuela o pasamos, ¿verdad? La etapa de escuela. Y podemos ir a la escuela y ir todos los días. Pero cuando vienen los exámenes, hermanos, son los más difíciles a veces, hermanos. Y en esos exámenes se expresa qué tanto tú aprendiste. Las crisis, hermanos, que enfrentamos, las situaciones difíciles, son esos exámenes, hermanos, para nuestra vida. Y ahí se ve dónde está nuestra fe. Si nuestra fe es madura o nuestra fe se quebranta con cualquier tropiezo que tenemos, hermanos. Dios quiere, hermanos, lo mejor para nosotros. Dice el profeta Habacuc, aunque me falte todo, prácticamente, con todo yo me alegraré en Jehová. Con todo yo, decide Habacuc alegrarse en Dios. Yo no sé usted, hermanos, vuelvo a hacer esta pregunta o esta expresión. Yo no sé usted si se alegra cuando usted todo le va mal. ¿Es fácil? Es muy difícil, hermanos. Es muy difícil cuando has perdido a alguien que amas. Es muy difícil cuando no tienes ni un peso en la cartera. Es muy difícil cuando vienen los recibos de la luz. Es muy difícil cuando ves que tu salud va deteriorando. Es muy difícil cuando ves que tu familia se está quebrando, hermanos. Pero ahí en esa crisis tienes y tengo que tomar esa decisión de fe y decirle, Señor, con todo yo me alegraré en ti. La fe no es ninguna emoción, hermanos. Es una decisión firme de confiar en Dios. Y vuelvo a recalcar, hermanos, en la realidad de cualquier crisis que ahorita tú estés pasando, tienes que tomar decisiones de fe. Porque una decisión de fe va a marcar la diferencia en tu vida y en esa crisis, hermanos. La fe genuina, hermanos, no depende de lo que tú veas, sino de lo que tú crees. Al tomar una decisión de fe, hermanos, tú recibes o yo recibo un gozo. ¿Usted lo sabía? Cuando estamos en la crisis, en el problemón, y tomamos la decisión de creerle a Dios y creer en Dios, cuando lo hacemos con fe y de corazón, Dios derrama su gozo sobre nosotros. Vuélvanme a leer el versículo 18 de Habacuc. Con todo, yo me alegraré en Jehová. ¿Y qué dice? Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Gózate en el Dios de tu salvación. El gozo de Habacuc, hermanos, no estaba ni en la cosecha, ni en el ganado, ni en la falta de economía, sino en el Dios de su salvación. ¿En dónde está tu gozo en esta tarde, hermanos? ¿Tu gozo está en los recibos que tienes que pagar? Yo sé que es una preocupación natural.
Y Dios lo sabe y lo entiende, pero Dios quiere que tu gozo y tu confianza no esté en lo material, ni en lo terrenal, sino en el Todopoderoso que es Dios. Nuestro gozo debe de estar en Cristo, no en lo que poseemos. Aunque veamos que el matrimonio o la familia se está derrumbando, confía en Dios. Ora al Señor, Él es el único que tiene el poder y la autoridad para volver a hacer nuevo lo que aún se ha quebrado. Hay un dicho muy popular y a veces lo digo aquí enfrente, que dice: en árbol que nace torcido, jamás un tronco endereza. ¿Sí? Así dice, ¿verdad? Pero en Dios no va ese dicho, hermanos. Cuando estamos en Cristo o venimos a Cristo, y si venimos torcidos y los demás nos han dicho: tú no vas a cambiar, tú no puedes enderezarte, tu familia jamás se va a recuperar, tu matrimonio jamás se va a restaurar. A eso se refiere, árbol que nace torcido. Tus hijos se van a hundir o se van a perder. Tú no creas esas circunstancias. Toma la decisión de fe, porque en Cristo el árbol más torcido lo endereza el Señor. Lo vuelve a hacer, hermanos. Así es nuestro Dios. Así es el Dios que yo creo y te vengo a compartir. El Dios que está en esta palabra. Tenemos que llenarnos de gozo, porque déjeme decirle algo: cuando las cosas malas pasan y tomamos la decisión de dar ese paso de fe, tenemos que hacerlo con gozo, y el gozo viene a nosotros. ¿Cuántos recuerdan a Pablo y Silas cuando fueron encarcelados en Roma, en Filipos? Dice la palabra de Dios que fueron encarcelados por predicar la palabra de Dios y por liberar a una mujer que estaba con un espíritu de adivinación. Y los dueños de aquella persona se enojaron tanto que mandaron a apresar a Pablo y a Silas, hermanos. Esto lo vemos en Hechos capítulo 16. Y antes de meterlos a la cárcel, por así decirlo, los azotaron. Dice la palabra de Dios que los azotaron con vara, y mucho, dice la Biblia, dicen Hechos, los azotaron mucho. ¿A cuántos lo han azotado? ¿A cuántos de aquí los han azotado? A lo mejor de niños, ¿verdad? Ándele, porque se lo merecía, ¿verdad? Pero los azotes son: uy, qué padre, yo quiero recibir azotes. No, ¿verdad que no? Menos con vara. Pero dice la Escritura que a ellos, a los hijos de Dios, a los apóstoles, los azotaron con vara. Y mucho. Y aún ya estando con esas heridas tan graves, ordenaron encerrarlos, pero que estuvieran bien encerrados, y los metieron a la profundidad, hermanos, de las celdas. Los amarraron de los pies con cadenas, y estaban todos heridos con cadenas, y se estaban quejando y reclamando a Dios. Dice la palabra que estaban cantando himnos, aún en el dolor de su cuerpo, porque el cuerpo estaba herido con azotes, hermanos. Era injusto lo que les estaba pasando. Pero Dios tenía un propósito aún para esa condición o esa crisis difícil que ellos tal vez no entendían. Pero ellos tomaron una decisión, y no de reclamarle a Dios, de cantar a Dios en medio de su agonía, de su dolor. Y dice la palabra de Dios que sucedió como un terremoto, como un temblor, donde las puertas se abrieron y las cadenas se rompieron, hermanos. Y a través de ese suceso, ¿quién se salvó? El carcelero, él y su casa, dice la palabra del Señor, fueron salvos, y ellos salieron libres. Después del relato ahí dice. ¿A qué voy con esto, hermanos? Que ninguna situación difícil te destruya tu fe, tu gozo, tu confianza en Dios. El gozo verdadero, hermanos, nace de la misma presencia de Dios. Cuando nos falte todo, hermanos, cuando estemos en los momentos más difíciles o de tristeza, a lo mejor dice usted: yo tengo economía, pues yo tengo un buen trabajo, me va bien en la escuela, pero me siento sola o solo. Y hay una tristeza que invade todo mi pensamiento. Esa es una crisis. Y en esa crisis tú necesitas clamar a Dios. Porque si no das ese paso de fe, de confianza en Dios, y lo das de otra manera, te puede llevar hasta el suicidio por la soledad y la tristeza.
tenemos que entender verdades escritas en la palabra de Dios, que no hay nada ni nadie más poderoso que Dios. Sea cual sea lo que estés viviendo, que dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Busca a Dios, no por lo que venga añadidura, búscalo porque lo necesitas. Búscalo porque de Él depende tu salvación. Cuando falte la salud, Cristo es nuestra esperanza, porque Él nos promete vida eterna. Y aunque nuestro cuerpo se vaya deteriorando, tenemos un cuerpo nuevo por fe en el cielo, hermanos. Cuando falte la paz, hermanos, pídesela a Dios, porque Él es el Dios de toda paz. Y Él envía a su Espíritu Santo a traer la paz que tú necesitas. La fe no se mide cuando todo va bien, hermanos. La fe se va a medir cuando todo se te derrumbe, hermanos. ¿Cuánto alabamos a Dios cuando todo va mal? Habacuc termina su libro no con queja, hermanos, sino con alabanza. Y nos enseña una verdad absoluta. El versículo 19, ¿me lo leen, por favor? Gracias. ¿Se fija qué diferente termina Habacuc? Comienza con quejas aparentes hacia Dios por la violencia que vivía en aquel tiempo, porque los malos prosperaban y los buenos no. Pero en el versículo 17 hace el resumen de la crisis, y en el 18 da ese paso de fe y recibe el gozo en medio de la crisis, y termina, hermanos, con esta alabanza. Aunque nos falte todo, hermanos, en la tierra, Dios sigue siendo Dios, y Él sigue siendo más que suficiente. Y el gozo del creyente, hermanos, debe de estar puesto siempre en el Señor. Que tu fe sea madura, hermanos. Deja que la fe transforme la crisis en la cual tú estás pasando. La fe, déjeme decirle una verdad central. La fe no niega la realidad. ¿Usted lo sabía? La fe no niega que estás pasando dolor en tu cuerpo. La fe no niega que hay escasez. Pero la fe hace posible que esas cosas sean transformadas por el poder de Dios. Confía en el Señor, hermanos. ¿Qué estamos pasando hoy? ¿Qué estamos atravesando hoy en nuestra vida? Hay una crisis que ahorita estamos atravesando. Hay una crisis que ahorita nos está robando la paz. Quizás nosotros, hermanos, estamos haciéndole esas preguntas a Dios. ¿Por qué, Señor? Como Habacuc lo hacía. Y yo le invito ahí donde usted está, que cierre sus ojos mientras mis hermanos pasan. Le invito a que cierre sus ojos y oremos al Padre. Padre bendito, en esta tarde, Señor, hemos entendido tu palabra, Señor. Y podemos ver claramente que tú sigues siendo Dios. Dígale al Señor. Expóngale al Señor ahí en su lugar, en su interior. Dígale, esta es mi situación. Quizás estoy pasando ahorita la peor crisis de mi existencia. La prueba más dura, Señor. Pero aún en esta prueba más difícil, Señor, yo quiero creer en ti, Señor. Y yo tomo la decisión, Señor, de dar ese paso de fe, Señor. Y aunque mis ojos naturales me digan lo contrario, Señor, yo quiero creer en ti y yo decido creerte a ti, Señor. Porque tú dices en tu palabra que al que cree todo le es posible. Dígale al Señor, entra en mi corazón. Entra en mi vida, Señor. Yo te entrego mi corazón, porque si algo Dios demanda de nosotros es el corazón. Dígale al Señor, yo te entrego mi vida, Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos en nuestra comunidad donde hay violencia. Estamos viviendo tiempos difíciles en nuestra familia. Quizás escasez, falta de economía, falta de trabajo, quizás son problemas personales. Señor, hoy decidimos creer en ti, Señor.
y depositamos nuestra vida y hacemos presente a nuestra familia, Señor, porque creemos que tú eres el único Dios que lo puede todo. Dígale al Señor: te necesito, Señor. Yo te necesito, Padre. Necesito que tú estés en mi vida, Señor. Si alguien de aquí te necesita, Señor, soy yo. Dígale al Señor: si alguien te necesita, Señor, esa soy yo. Si alguna familia de aquí te necesita, Señor, esa es mi familia, Señor. Yo te presento mi casa, dígale al Padre. Te presento mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis hijas. Mi casa, Señor, mis pertenencias te pertenecen, Padre. Pero sobre todo, Señor, yo te necesito en mi corazón. Si usted está cansado de vivir como ha vivido hasta ahora, dígale al Señor: transforma mi corazón, Señor. La mayor necesidad que tengo es de ti, Señor, en mi vida, Señor. Transfórmame, Señor. Cambia mis maneras de pensar, cambia mi manera de hablar, Señor, para que cuando vengan esos tiempos difíciles yo pueda dar ese paso de fe, Señor. Porque la fe, Señor, al que cree todo le es posible, Señor. ¿Por qué no se levanta sobre sus pies y le dice al Señor: yo te necesito, Señor? Necesita más de ti. Dígale al Señor: renuévame, Señor. Renuévame, Señor. Dígale: ya no quiero ser igual. Queremos que tú pongas en nosotros, Señor, tu corazón, Señor, y poder dar esos pasos de fe, Señor, así como Habacuc, Señor. Pon en mí tu corazón, dígale al Padre. Y vamos a decirle al Señor sinceramente todo lo que hay dentro de mí. Necesita ser cambiado, Señor. Necesita ser cambiado, Señor. Perdónanos todas esas veces que somos incrédulos, Señor. Te necesitamos, Señor. Mi vida te necesita. Mi casa te necesita. Mi ciudad te necesita, Señor. Gracias. Gracias porque tu palabra es viva. Tu palabra es verdad. Tu palabra es firmeza, Señor. Necesita ser cambiado, Señor. Te alabamos, Señor, porque tú eres bueno. No hay nadie como tú, Señor. Dígale: necesito más de ti. Necesita más de ti. Necesitamos más de ti, Señor. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Le damos un aplauso a nuestro Dios.